Carito, por la presentación. Bueno, ya saben más o menos los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Bueno, darles las bienvenidas a todos por otra vez más encontrarnos ya. Este es el último taller real, obviamente, del año 2021. Ya sabemos, estamos súper cansados, pero ya hoy día vamos a tener una receta bien entretenida. Ya saben que en el supermercado o en la parte más comercial podemos encontrar varios panes de Pascua, ya, pero no siempre todos cumplen con nuestras expectativas. Habitualmente son altos en azúcares, altos en grasa, y obviamente no todos podemos consumir estos tipos de alimentos, ya que cada vez hay más condiciones, por ejemplo, o enfermedades que ya no nos permiten consumir con tanta cantidad el azúcar refinada, ¿ya? Entonces hoy día, además, este pan de Pascua nos da la opción de ser un poco más económico porque no va a incluir huevo. Entonces puede ser apto para quienes son veganos, aquellos que tengan alguna alergia a la proteína del huevo. Y si alguien realmente lo quiere agregar con huevo, también lo puede hacer, ya, pero no es indispensable, ya que este no es un queque, sino que es un pan que puede ser fácilmente reemplazable sin usar el huevo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la receta. Como dice la receta, hay algunos frutos secos que son como los clásicos, ¿ya? Si alguien quiere incorporar algo que tenga en su casa o alguna fruta deshidratada que quiera añadir a esta receta, realmente va a depender de cada gusto. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo además de los frutos secos, que son las almendras, nueces y maní, en este caso estoy usando sin sal y sin confitar, voy a agregar higos secos, ya, para que le dé un dulzor, y en este caso reemplazar un poquito en mi pan de Pascua la fruta confitada que habitualmente usan mucho los panes de Pascua y no todo el mundo le gusta, ¿ya? Si alguien quiere agregar cranberry, quiere agregar algún tipo de pasa, también lo puede hacer, o por ejemplo alguna semilla, por ejemplo las semillas de zapallo. Entonces vamos a partir con la primera parte. La primera parte del pan de Pascua tiene que ser la más esencial para que este pan de Pascua tenga todas las esencias y el sabor real del pan de Pascua. Si bien hoy en día tenemos panes de Pascua que van ya un poco más exóticos, que pueden agregar cáscaras o ralladura de naranja o chocolate, y esas ya son variaciones diferentes que se escapan un poquito del sabor clásico del pan de Pascua, pero en realidad ya no hay algo como muy prohibido en este tema, realmente, como digo siempre, va a depender de cada gusto. Entonces, vamos a hacer esta base del pan de Pascua que va a tener todo el sabor, y la primera parte va a ser siempre tener nuestros frutos secos, agregarlos en algún bol, y en la receta aparece esencia de pan de Pascua. Habitualmente yo realizo mi propia esencia de pan de Pascua, ¿ya? Si bien ustedes pueden tener su esencia de pan de Pascua, pero les voy a dar un tips para que ustedes hagan su propia esencia de pan de Pascua y les quede aún más natural el sabor, porque muchas veces si nos pasamos un poquito más de esta esencia, de repente no siempre queda tan bueno al sabor, ya de repente queda como muy químico. Entonces lo ideal es poder hacer de todo más saludable y más rico, ¿ya? En este caso, si alguien quiere hacer para Navidad, hacer su propia esencia de pan de Pascua, habitualmente yo uso manzana roja, la cocino junto con canela en palitos, ya habitualmente en palitos, o la corteza de esta canela tiende a dar un aroma mucho más rico que en polvo, ya, así que podríamos usar ambos tipos de canela, tanto en polvo como en corteza. Vamos a agregar también a esta preparación esencia de vainilla. Si alguien tiene la vainilla esa como real, obviamente va a ser mucho mejor, pero si tenemos la esencia de vainilla corriente, no hay ningún problema. Pueden agregarle a esta preparación también para quienes tengan dátiles en su casa y no sepan cómo ocuparlos, también lo podemos agregar a esta base, y además le va a dar un color y además un sabor así como más acaramelado, que es súper dulce de estos tipos de frutas deshidratadas. Ya, entonces la cocinamos un ratito a que estas manzanas se cocinen, y luego yo trituro todo esto. Y ahí ya quedaría lista
mi base de pan de Pascua, ¿ya? Una vez teniendo esta esencia de pan de Pascua, es importante dejar macerar los frutos secos. Entonces yo acá, por ejemplo, ya me quedó como un puré de manzana con todo este cuento que realicé y dejé macerar un poquito, ¿ya? Lo ideal es siempre macerarlo porque de esta manera tus frutos secos van a absorber todo este sabor y hay que tener un poquito más de tiempo para hacer nuestro pan de Pascua. Entre más tiempo esté reposado va a ser el sabor más acentuado. Entonces si agregamos estas esencias a los frutos secos, va a tener un sabor más intenso. Una vez que ya tengamos como todo bien juntito, yo voy a agregar todas las que son esencias. Por acá se me hizo un poco chico el bol, pero voy a agregar la canela en polvo, voy a agregar el clavo de olor. Y olvidaba comentarles que ya en esta maceración que tengo acá de la esencia de pan de Pascua, ya le agregué alguna esencia de ron. En algunos casos también le agregan unas tapitas de aguardiente o de ron. Estamos hablando de alcohol, pero una vez de cocinado este pan, obviamente este alcohol se va a disipar en la cocción, entonces ya no va a quedar absolutamente nada de alcohol. Se evapora, en ¿verdad, Andreita? Se evapora, exacto. Entonces voy mezclando acá todo. Voy a agregar la mitad del azúcar o la mitad de la lulosa, o podríamos agregar algunas gotitas de endulzante para darle un poquito de dulzor a estos frutos que tengo macerando acá. Entonces voy a agregar un poquito de endulzante. En mi caso estoy usando alulosa en polvo. Es mucho más fácil de que esto se disuelva, ya que es como casi como una azúcar flor, pero en realidad es un endulzante. Y a esta preparación, pero que ya está muy seca, voy a empezar a agregar un poquito de agua. Y vamos disolviendo todo este tema del café, las esencias, obviamente el endulzante, para que quede bien líquido y disuelto, que no queden grumos de esencia ni de especias. También podemos agregar nuez moscada. En algunos casos, si a alguien le gusta, por ejemplo, agregar ralladura de limón, podemos agregar también como esencia el jengibre, que también es una especie que le puede dar un toque más clásico a nuestro pan de Pascua. Y una vez disuelto, lo ideal es poder dejar macerando esto cubierto, podemos dejarlo con algún film. Lo ideal es que quede en algo hermético para que pueda quedar todo concentrado esos sabores ahí. Obviamente, también lo podríamos hacer en el momento. Ya quizás no nos van a quedar tan intensos de sabor, pero también se puede hacer en el momento. ¿Ya? Así que una vez tengamos listo, vamos a hacer la base ahora ya para empezar a juntar todos los ingredientes. Y acá vamos a utilizar, podemos utilizar cualquier materia grasa, puede ser mantequilla, margarina o aceite. Habitualmente me gusta más, personalmente, usar más aceite, ¿ya? Entonces agrego el aceite en un bol y agrego el resto de endulzante o de azúcar que me quede. Y acá, si usamos aceite, ni siquiera vamos a necesitar una batidora ni un batidor muy específico. La verdad es que yo voy a usar, por ejemplo, uno manual. Pueden usar incluso un tenedor. La idea es simplemente disolver un poco el endulzante, en este caso es en polvo, entonces se va a mezclar súper bien. ¿Qué pasa si yo lo voy a disolver con azúcar, aceite más azúcar? Ahí tendría que batir un poquito más para poder disolver los cristales del azúcar. Y esto no puede alterar, esto podría alterar un poco la receta, ya que quedando como estos cristales de azúcar podría crear caramelo dentro del pan de Pascua y podría no quedar tan uniforme el dulzor. ¿Se fijan? Pero ¿qué pasa si yo voy a usar una materia grasa que es un poco más sólida, que es por ejemplo la mantequilla, la margarina? Les sugiero que antes de empezar a prepararla, la dejen a temperatura ambiente para que ya esté un poquito más blanda y más tierna en ese sentido. Y en este caso sí podríamos batir un poquito, ya sea con una mano, con un batidor manual, con un tenedor incluso, más el endulzante o el azúcar, o si alguien ya quiere usar
la típica batidora eléctrica, nos va a quedar más cremoso, eso sí, ¿ya? Pero si alguien no tiene batidora, no, que no se complique, ¿ya? Entonces, una vez ya vean que está bien disuelta su azúcar o está, ya no quedan cristales. Alguien me dice si pueden usar azúcar flor, también puede usarla, finalmente es azúcar, pero obviamente que ya está molida, así que se le va a hacer mucho más fácil eh, poder disolverla, ¿ya? Hay otra pregunta, Andreita, para ti. Dice, hola, ¿Sí? disculpa, ¿qué va en el bowl naranjo que está al lado? Me perdí Ah, con el en qué. realidad ¿Qué? estos Elisa, dice. solamente frutos secos, solo que no tuvo la capacidad mi bol de acá, entonces hice mucho más frutos secos, ¿ya? Simplemente los dos tienen ambas cosas, ¿ya? Así que no se compliquen. Es más frutos secos que tengo acá. Entonces, ya una vez disuelto, vamos a empezar a incorporar ya los frutos secos, ¿ya? ¿Alguna otra duda, Carito? Dice muchas gracias ahí. ¿No? Dice, ¿y de tagatosa cuánto sería? Yo creo que tiene que ser Ah, el en este endulzante. caso la tagatosa es lo Ah, la mismo tengo. que la lulosa, ¿ya? Habitualmente es media taza, ¿ya? Si yo usara, habitualmente los endulzantes son mucho más dulces que el azúcar, entonces con una taza ya estaríamos suficientes, ya son bastante dulces, ¿ya? Una vez ya tengo bien mezclada mi primera parte, que es la materia grasa, más el endulzante o el azúcar, voy a empezar a agregar ya mis frutos secos que se supone ya están suficientemente macerados o no necesariamente macerado, y voy a agregarlo a esta mezcla. Y Andreita, alguien, ¿y ¿sí? stevia en polvo se puede? Pregunta Elena Acevedo. Sí, también stevia en polvo. Yo el único endulzante que no me gusta usar mucho son aquellos que vienen obviamente con la famosa sacarina, ya que realmente no es no es un endulzante muy de buena calidad, incluso puede perder algunas propiedades en las cocciones. Ya hay algunos endulzantes que no son tan buenos en la repostería, que podrían perder como su potencial dulzor al momento de cocinarlos o a someterlos a temperaturas tanto bajas como altas. Pero en este caso la lulosa, tagatosa y la stevia en polvo podrían ser una muy buena alternativa en reemplazo del azúcar, ¿ya? Entonces, voy a seguir agregando todos los frutos secos que tenía acá yo ya macerados, y voy a empezar a revolver, a mezclar todo para que se empiecen a unir todos los ingredientes ya más líquidos, ¿ya? Como ven, en esta mezcla tenemos todas las esencias, estamos creando la base de nuestro pan de Pascua, y lo ideal es que quede bien disuelto, quede todo bien mezcladito. En este caso, la diferencia con un pan de Pascua con huevo, en este caso podríamos ir probando qué tal está la intensidad, por ejemplo. Con un huevo obviamente sería muy difícil probar o rectificar los sabores. Ya, por ejemplo, podría faltar un poquito más de canela según tu perspectiva. Entonces ya podrías ir probando en este punto si es que va quedando bien. Esta es la parte más importante, saber si va quedando bien de dulzor o bien en respecto a las especias que le agregaste. Obviamente con un huevo no se los recomiendo que lo realicen. Entonces voy revolviendo y lo dejo un ratito acá. Van todos bien, alguien que vaya atrasado, que nos vaya comentando, eh, o alguien que nos cuente si es que lo está realizando con nosotros o está solamente tomando nota y después lo va a cocinar, también es válido, como con Yo más lo estoy tranquilidad. diciendo. Ahí Natalia nos habló. Entonces, ya tenemos lista acá nuestra mezcla, y acá voy a tener medio kilo de harina, y la harina, la verdad que las harinas más adecuadas para este pan de Pascua, obviamente, siempre va a ser primero la harina blanca, pero si hablamos nutricionalmente hablando, no tiene mucha fibra. Entonces, si vamos a hacer una pan de Pascua sin azúcar agregada,
podríamos aún seguir viendo cómo podría ser aún mejor nuestro pan de Pascua, nutricionalmente hablando, y poder comer con tranquilidad, sobre todo si tengo alguna patología, por ejemplo, resistencia a la insulina o diabetes, o no tan solo vamos a cocinar para nosotros, también podemos cocinar para la familia. Puede ser también un buen excusa como un regalo también para alguien. La verdad que los panes de Pascua se pueden hacer de muchas maneras, tanto como regalo como para compartir. Entonces, tengo la harina, y yo en este caso tengo harina de avena, que simplemente trituré la avena que tenía en mi casa, y ahora esta harina. La puedes también mezclar, mezclas de harina, si quieres como algo un poco más proteico, por ejemplo, puedes agregar harina de avena con harina de garbanzo, o también hoy en día podemos también encontrar harina de quinoa, por ejemplo. Y si quieres hacer algo más bajo en carbohidratos o low carb, que puede ser con harina de almendras, por ejemplo. Entonces quedan texturas bastante ricas, pero obviamente quizás con harina de almendras sería como un poco en exceso el tema de los ácidos grasos saludables, porque ya tenemos frutos secos, ¿se fijan? Entonces quizás podría ser una harina integral o que tenga fibra, ¿ya? Entonces, tengo acá mi harina, y a esta harina, acá los fermentables que le vamos a agregar a nuestra harina va a depender. Yo habitualmente uso más la levadura, porque queda este pan de Pascua no queda como un cake. Ya habitualmente si le agregamos polvo royal, que es lo típico, o polvos de hornear, que es lo que usamos para los queques, lo podemos hornear de inmediato, ¿ya? Pero obviamente nos va a quedar un poco más esponjoso, nos va a quedar con una textura parecida a un queque, ¿ya? Y la otra Hay opción, unas preguntas. ¿sí? Acá nos preguntan, bueno, depende, ¿cierto? Medio kilo de harina, ¿cuántas tazas son? Más o menos, ¿sabí el aproximado? Sí, habitualmente depende de la taza, eso sí, hay tazas de 200 cc que pueden depender, habitualmente son unos 60 a 70 gramos de harina, ¿ya? Entonces quizás necesitamos más de 5 tazas. Va a depender de la taza, hay tazas que son de 250, y en ese caso yo no agregaría por lo menos unas 4 tazas de harina y tendría aproximadamente 500 gramos. ¿Ya? Pero si es de 200, agregaría entre 6 a 7, ¿ya? Y María José Valdivia nos pregunta, ¿mezclo la margarina con el azúcar primero? Sí, eso es lo primero que hacemos, porque tenemos que dejar todo esto listo, y es importante que el azúcar, como les decía, se disuelva, o sea, se disuelvan estos cristales de azúcar, y además así simplificamos también la materia grasa, y así se puede juntar todo muy bien y no quedan grumos, ¿ya? Por eso es muy importante hacer todo esto antes, y luego de haber mezclado esta materia grasa con lo que va a endulzar a nuestro pan de Pascua, ahí recién vamos a agregar los frutos secos, ¿cierto? Que están macerados con todas estas esencias. Es importante en este minuto rectificar los sabores, si necesita un poco más de dulzor, si necesita más especia, ¿ya? Y acá ya tendríamos todos los ingredientes que son más líquidos, que es mucho más fácil de mezclar. Y en otro bol, aparte, tenemos los ingredientes secos. Ya habitualmente así es mejor que no queden grumos en nuestras preparaciones. Y acá yo les comentaba que el fermentado, el ingrediente que va a fermentar el pan de Pascua va a depender, como les decía, el polvo de hornear sirve más para queques y lo podemos usar acá, pero lo ideal es hornear de inmediato, ¿ya? Les va a quedar no tan húmedo, eso sí, ¿ya? Entonces les va a quedar demasiado esponjoso, pero va a depender de cada uno. Y la otra opción es la típica levadura, en este caso yo estoy usando esta levadura deshidratada, y la agrego a la harina, entonces sí ya tengo todos mis ingredientes secos acá. Ya lo ideal es mezclarlo un poquito para que todo se junte en los ingredientes secos, para que todo quede más uniforme. ¿Ya? Una vez que ya tengamos bien mezclado todo esto,
yo voy a empezar a agregarlo de a poquito a mi preparación. A diferencia de los queques habitualmente se revuelven de forma envolvente. Ya en este caso no hay ninguna especificación ni consideración al momento de revolver porque no estamos creando aire, ¿ya? Es un pan y el pan habitualmente es un poco más húmedo y apretadito, ¿ya? Entonces voy a agregar en 3 partes mi harina para así evitar que esto se cree como un grumo y voy a mezclar de a poquito. Lo pueden hacer tanto con una espátula, o yo, por ejemplo, estoy usando solamente una cuchara, ya que es un poco más espeso. Entonces, siempre tengan, en este caso, un utensilio que sea bien firme. Por ejemplo, acá tengo estas típicas espátulas que son llamadas también mezquino, pero es demasiado flexible. Entonces, me va a costar un poquito más revolver esta masa que es un poco más densa que un queque. ¿Ya? Voy a empezar a revolver. Voy viendo, aquí habitualmente vas viendo cómo va pidiendo o va necesitando más harina nuestra preparación. Y voy agregando un poco más de harina. Acá es súper importante que ustedes vayan agregando de poquito la harina porque obviamente no todo el mundo tiene pesas para realmente saber si son 500 gramos de harina y podríamos incluso pasarnos un poquito. Entonces, a medida que vamos revolviendo, vamos sabiendo si esto necesita o no más harina de lo que yo según me di como 500 gramos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si me paso y me queda un poquito demasiado apretada esta masa? Lo ideal es que nos quede no como un queque de líquido, sino que quede entre un poquito más espeso, ¿ya? No quede tan líquido como un queque, realmente se pasa un poquito más en el espesor. Después les voy a ir mostrando cómo debería quedar nuestro pan de Pascua en espesor, para que no les quede tan líquido. Si nos queda muy líquido, lo más probable es que nos va a quedar muy húmedo, nos va a quedar un poco más seco y no tan apretado. Entonces lo ideal es poder dejarlo bien espeso. Voy mezclando. Yo voy a agregar el último poquito de harina. Y ya va tomando forma esta masita. ¿Cómo van todos? ¿Van bien con la receta? Alguien me pregunta, Elisa. Elisa parece que está un poco más atrasada. En esa Sí, mezcla ya están los frutos de ese. Sí. sí, los frutos secos los agregamos ya cuando mezclamos junto con la materia grasa y el ingrediente que va a endulzar el pan de Pascua, ¿ya? La parte final, ahí recién agregamos la harina. Ya, sí, realmente se nos perdieron un poquito algunos. Voy a repetir desde el principio, ¿ya? En la primera parte vamos a tener un bol en donde vamos a dejar todos nuestros frutos secos que vamos a tener. Pueden usar más de los que nosotros indicamos en la receta. Y en este bol con frutos secos nosotros le vamos a agregar todas las esencias, todo lo que le va a dar sabor a nuestro pan de Pascua, ¿ya? Yo idealmente les sugiero que si quieren que su pan quede más intenso de sabor, lo puedan dejar macerando de un día para otro esa mezcla, ¿ya? Y dejar reposar, ¿ya? Una vez que ya tengan todo esto mezclado, tanto macerado o solamente hacerlo en el momento, en otro bowl vamos a poner la materia grasa, que puede ser tanto mantequilla como margarina o azúcar, perdón, o aceite, y además voy a agregar aquel ingrediente que le va a dar el dulzor a nuestro pan de Pascua, que puede ser azúcar, puede ser algún endulzante en polvo, algunos sugeridos son alulosa en polvo, taratosa o stevia en polvo, que son como los más comunes. O también, si no tenemos ninguno de estos tipos de endulzantes, podríamos simplemente usar uno en gotitas, ¿ya?
En este caso no se recomienda o en realidad no se sugiere hacer un batido demasiado grande o que necesite un implemento en específico. Acá incluso pueden batir con un tenedor, un batidor manual o simplemente lo pueden hacer con una batidora eléctrica, ¿ya? Si usan azúcar, tienen que fijarse que por favor esos cristales de azúcar se disuelvan, ¿ya? De esta manera vamos a dejar que su pan de Pascua quede bien uniforme en dulzor, ¿ya? Y así no produzca un proceso de caramelo cuando se esté cocinando, ¿ya? Una vez que ya tenemos disuelto y mezclado la materia grasa más el dulce o el ingrediente dulce, vamos ahí a agregar la maceración de los frutos secos con todas las esencias y obviamente en esa maceración le van a agregar el agua que aparece en la receta. Ya habitualmente queda como bien más líquido, ¿ya? Y nos va a quedar todo como una mezcla líquida, siempre primero los ingredientes líquidos, ¿ya? Y aparte, ya una vez teniendo esta mezcla lista, vamos a mezclar todos nuestros ingredientes secos, que en este caso va a ser la harina, puede ser la harina que ustedes tengan en su casa, harina blanca o alguna harina integral, y ahí agregamos la levadura. Les decía que puede ser tanto levadura deshidratada o pueden usar el polvo Royal, que en este caso, este polvo de hornear se puede cocinar de inmediato el pan de Pascua sin dejar reposar el tiempo que indica en la receta, ¿ya? Una vez que ya tengamos listos estos ingredientes secos, vamos a ir agregando de a poco a nuestra mezcla y vamos a ir revolviendo con ojalá una cuchara o alguna espátula que sea bien firme, porque en este caso la mezcla es mucho más espesa o densa que el clásico queque. Entonces vamos a necesitar un implemento que sea bien firme. Entonces vamos a revolver. La verdad que no hay una forma en específico de cómo revolver esta masa, porque no es como el queque que hay que revolver de forma envolvente para crear estos oxígeno en la masa, pero en este caso solamente revolvemos. Lo que sí les recomiendo es que vayan verificando que no quede ningún grumo de harina en su pan de Pascua. Si ustedes sienten que le agregaron más harina porque no supieron si eran realmente 500 gramos de harina, podemos tener un poquito de agua corriente, y le agregamos a esta mezcla para poder disolverla un poquito, no nos quede tan denso, ¿ya? Andreita, Ignacia Berríos levantó la mano. Yo creo que quiere ¿Ya? hacer una pregunta, así que le damos el tiempo. Hola, yo Hola, Ignacia. quedé en eso de la harina porque no sé si aquí les muestro mi mezcla, pienso que está un poco seca. Sí, Es está un poco muy... seca. Así que como justo les decía, si nos pasa eso, lo ideal es tener un poquito de agua, simplemente agua, y con eso lo vas a poder ir disolviendo de a poquito, ¿ya? Ay, ya. Ahora me voy a acercar para que Es- vean cómo queda más o menos la pasta del pan de Pascua, o la masa, en realidad. Si se fijan, es mucho más densa, pero tampoco es grumosa ni tan seca, es húmeda, ¿ya? Si se fijan, todavía puede crear eso. Y de esta manera, si se fijan, todavía puede caer. Entonces, si realmente ven que es demasiado espesa, le agregamos un poquito más de agua, pero así más o menos debería quedarles. ¿Ya? Eso es importante, porque de esta manera vamos a saber si esta pan de Pascua nos va a quedar humedito, pero de esta manera sabemos que nos va a quedar bien nuestro pan de Pascua, ¿ya? Entonces, acá la verdad que el tema del molde siempre ha sido un cuento, porque habitualmente compramos el envase o el molde. Yo siempre compro estos que son como de papel y no me complico mucho, pero si no tengo estos moldes de papel, lo puedo hacer en un clásico molde de queque o en alguna budinera.
Si se fijan, no es necesario realmente hacerlo de esta forma redonda siempre. Ya, así que no se compliquen si es que no tienen este tipo de moldes. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo uno de 1 kilo. Y en este caso, ni siquiera le voy a agregar materia grasa, pero si lo agrego obviamente en una budinera, les sugiero que le pongan una película de materia grasa, tanto puede ser mantequilla o puede ser aceite, y como una forma ya de corroborar que esto, o más que nada, asegurarse de que no se les vaya a quedar pegado, poner un poquito de harina, ya, pero muy poquito. Entonces acá es importante saber hasta dónde agregar la masa. Ya habitualmente, ojalá quede 3/4 cubierto, ya dejar por lo menos unos 2 dedos, porque esta masa va a aumentar en su tamaño, ¿ya? Si ustedes me preguntan, a mí la primera vez que hice un pan de Pascua, se me ocurrió dejarlo al tope, y obviamente esto escurrió por el molde, y la verdad es que quedó una embarrada. Así que les sugiero siempre dejen un espacio, por lo menos de 2 dedos desde el borde del molde, para que darle esa opción a esta masa que va a aumentar de tamaño tanto en este tiempo de leudado, en este caso, como tenemos levadura, y si le agrego polvo de hornear, también va a aumentar de todas maneras si lo agrego de inmediato al horno. ¿Ya? Entonces lo ideal es que quede bien redondito y no se rompa o no se escurra toda la masa en el proceso de cocción. Entonces voy a ir agregando con mi cuchara. Acá sí se pueden ayudar con un mezquino o estas espátulas que habitualmente como que sacan toda la masa de los bols, pero en este caso también pueden solamente usar la cuchara. Y vamos dejando bien cubierto por todos lados. Ya de esta manera dejamos que la masa quede bien distribuida en el molde. Y vamos agregando más de la masa. Ahora van todos como, no hay nadie que vaya como atrasado o que se haya perdido. Lo importante es que todos puedan hacer su pan de Pascua hoy día. Este es el momento, chiquillos. Hablen ahora que hay para siempre. Este es el momento. No, si igual va a quedar grabado, igual va a quedar grabado. Sí, de todas maneras después lo van a poder reproducir y ver todas las veces que ustedes gusten. Una vez que ya tengan listo su pan de Pascua, ya lo tenemos acá, como lo dejé por lo menos unos 2 deditos de espacio, yo los dejo a temperatura ambiente. Hoy en día hace harto calor, ya, así que no vamos a necesitar agregar más calor al ambiente para que fermente más rápido, ya, porque por ejemplo, la levadura, al estar en contacto con el calor, va a leudar y aumentar de su tamaño mucho más rápido que si está en un ambiente más frío, ¿ya? Entonces lo dejamos por lo menos, va a depender mucho del ambiente en que estén. Ya si hace mucho calor, yo no les dejaría más de 20-30 minutos, porque puede que esto va a aumentar mucho más de tamaño y ahí se corre el riesgo de que se derrame parte de la masa si sobrepasa el molde, ¿ya? Si les queda, por ejemplo, parte de la masa o de la preparación, pueden hacerlas en forma más chiquititas. Por ejemplo, yo a veces uso estos moldes de quequitos pequeños o cupcakes, que también puede ser una opción como para dejar el pan de Pascua de forma individual sin tener que romper el pan de Pascua. Así que lo pueden hacer en donde ustedes tengan o en donde quieran armar su pan de Pascua. Una vez pasado el tiempo de leudado, podríamos llevar ya, lo ideal es que mientras ustedes dejen su pan de Pascua leudando, deberíamos prender el horno para precalentarlo. Ya siempre es muy importante precalentar el horno en cualquier tipo de cocción o cualquier tipo de alimento que vamos a cocinar, porque de esta manera
nos aseguramos que el tiempo de cocción establecido para cada producto vaya a ser el efectivo o no se los vaya a recocer o demasiado hornear. Entonces puede producir ahí alguna alteración que de repente se les reseque las preparaciones. Ya en este caso podría resecarse mucho nuestro pan de Pascua. Entonces lo ideal es ya tenerlo precalentado por lo menos 180 grados, 15 minutos por lo menos, y luego ya llevamos nuestro pan de Pascua al horno a cocinar y acaba de depender mucho de cada horno, ¿ya? Siempre, por lo menos déjelo, en este caso, si es un molde muy hondo o muy, en este caso la mezcla queda muy densa, en este caso yo lo dejaría por lo menos unos 50 minutos a una temperatura no más de 180 grados para que no se vaya a sobrecocinar en la parte de la corteza de este pan de Pascua, porque podría incluso quedar bien cocido arriba y abajo del pan de Pascua, pero adentro quedar crudo. ¿Ya? Entonces lo ideal tenemos que garantizar que este pan de Pascua se cocine bien, de forma uniforme, pero sin que se vaya a sobrecocinar o se nos vaya a arrebatar, que muchas veces es como la palabra que se usa cuando queda demasiado cocido por fuera, incluso hasta quemado, pero adentro queda crudo, ¿ya? Una vez cocinado, nosotros vamos a tener listo ya nuestro pan de Pascua. Acá yo ya tengo uno listo. Y por ejemplo acá sobrepasó un poquito del nivel, como ven, pero no se derramó, ¿ya? Y acá, ¿qué consejo yo le doy una vez listo su pan de Pascua? Que lo pueden hacer con antelación para que su pan de Pascua concentre todos los sabores. Ya no es recomendado comerlo de inmediato, ya a pesar de que esté frío, porque no siempre va a tener todos los sabores ya bien concentrados. Entonces ya un momento de reposado nuestro pan de Pascua, por lo menos dejar reposar de un día para otro o 2 días, recién para abrirlo, ¿ya? Y una vez frío, sacado del horno y frío, yo siempre les recomiendo dejarlo en una bolsita, puede ser tapado con film, ¿ya? Si lo dejamos con tapado un típico mantel de cocina, podría deshidratarse un poco, ¿ya? Entonces ya no nos quedaría muy húmedo. Entonces podríamos siempre taparlos con algún film o alguna bolsita que mantenga la humedad de nuestro pan de Pascua. Y en este caso yo no le hice ninguna decoración antes de cocinar. Muchas veces cuando ya está la masa distribuida y reposando, podríamos dejar además frutos secos encima de la preparación y cuando se cocine van a aparecer en la parte superior, ¿ya? Pero en este caso yo lo voy a decorar con un clásico glaseado y algunos frutos secos que le van a dar un poco más de color a nuestro pan de Pascua. Y obviamente ya salimos del pan de Pascua clásico que vemos que es solamente de esta manera, que es bien liso, no deja mucho ver lo que tiene adentro. Y hoy día vamos a hacer una forma un poco más atractiva de cómo presentar nuestro pan de Pascua, ¿ya? Y acá tengo algunas frutitas que son clásicas, ¿ya? No sé si alguien conoce los golden berry y la zarza parrilla. Ya no son frutas muy comunes, a veces incluso son difíciles de encontrar, ¿ya? Pero tenemos la otra opción, obviamente, que es mucho más fácil de encontrar, que son los cranberry. Tengo algunas semillitas de zapallo que le dan un color más vivo o verde. Tengo algunas pasas rubias. Y pueden incluso agregar algunos chips de chocolate en gotitas que venden también ya listos y podríamos decorar nuestra preparación. Y para el glaseado yo compro el típico glaseado que es para galletas. En este caso este no tiene huevo incluido, ¿ya? El típico glaseado se hace con claras de huevo, ¿ya? Y obviamente hoy día estamos haciendo un pan de huevo, o sea, un pan de Pascua sin huevo, ¿ya? Y en este caso, para esta preparación, tengo una tacita. Este glaseado necesita solamente agua, ¿ya? Y para que no se les vaya a pasar, jamás sigan las indicaciones del envase, ¿ya? Porque habitualmente siempre es menos
agua de lo que indica el envase. Entonces, cuando es glaseado en polvo, que es el típico sintético, que es como de almidón, vamos a ir agregando gotita a gotita para que no les quede muy líquido. Entonces voy a ir revolviendo para poder crear una película encima de este pan de Pascua. Ya a medida que van viendo si es que les falta un agüita a esto, le agregamos un poquito más, pero siempre de forma de gota. Andreita, agüita, ¿con qué es? Esto es solamente agua con glaseado, que este es el típico glaseado que venden que es para galletas, que es a base de almidón. Y en este caso no he encontrado todavía en el mercado que sean glaseados sin azúcar, lamentablemente, ¿ya? Pero la otra forma de hacer glaseado, en este caso, sería con clara de huevo, ¿ya? Y ahí sí se podría usar algún endulzante, ¿ya? Todavía aún está espeso, es difícil que esto se pueda distribuir en el pan de Pascua, entonces voy agregando otro poquito de agua, pero siempre de forma en gotita. En este caso, el dato el glaseado que estoy usando es un típico, bueno, la marca no me patrocina, pero es el clásico gourmet, ya que es el único que venden en realidad en el supermercado. Si quieren encontrar más variedad de cosas como este tipo de glaseados, pueden verlo en un local que se llama Casa Costa, en donde pueden encontrar todas estas cosas para pan de Pascua, las bolsitas, estas bolsitas que son para regalar, incluso las amarritas, todo eso, y los ingredientes y todas esas cosas lo pueden encontrar en esos locales, que es como el que más conozco yo. Ya. Una vez tengo bien disuelto esto, pero que igual tenga consistencia, voy a derramar este glaseado en el centro de mi pan de Pascua para que pueda distribuirse por todos lados y ojalá que esto vaya como esparciéndose de forma más natural. Y así obviamente no se nota que está como muy intervenido y se ve mucho más natural este tipo de decoración. De repente obviamente sí va a necesitar un poquito más de ayuda, pero lo podemos ir ayudando de a poquito para que quede un poco más distribuido. Esta es una de las clásicas formas de decorar con glaseado. También está la otra forma que hay que dejar un poquito más espeso el glaseado y lo podemos echar tanto en una de estas mangas de repostería, y si no tengo una manga de repostería, podemos hacer un cartuchito con alguna papel de oficio o de estos tipos de hoja, y lo pueden hacer un corte muy pequeñito en la punta y pueden incluso escribir con este glaseado cuando queda mucho más espeso. Entonces, ahora vamos a empezar con una parte más decorativa. Pueden echarle encima lo que ustedes tengan en la casa, lo que más les guste. Acá en esta parte siempre la creatividad es la que prima, entonces no necesariamente tiene que ser tal cual como lo estamos haciendo acá en el taller. Así que si después alguien ya tiene listos sus panes de Pascua, nos pueden mandar fotitos para poder revisarlos y poder verlos en redes sociales que participaron del taller. Sería muy, muy interesante, y aparte lo podemos comentar y podemos revisar quienes participaron del taller. Vamos a agregar unas más por aquí. Andreita dice, nos preguntan lo siguiente. Elisa, no. ¿En qué momento se agrega el agua? Y si está en esos moldes de papel, ¿cuánto rato se dejan en el horno? No te preocupes, querida. Está bien las preguntas. Dale. Sí, mira, la verdad es que el tiempo en estos moldes de papel
es muy parecido al del horno, o sea, al del un molde, ¿ya? Porque a veces los moldes, al tomar calor del horno, puede que incluso sea más rápida la cocción, ¿ya? A pesar de que puede ser un poco más grueso que solamente el papel. Entonces, es importante estar revisando porque todos los hornos no tienen la misma capacidad de realmente llegar a los 180 grados, a pesar de que el terminutero o el indicador del horno diga 180 grados, ¿ya? Vayan revisando y yo siempre tengo a mano por lo menos un palito, ojalá un palito de madera, puede ser un palito de fósforo, y siempre ponerlo en el centro si tienen duda de que si está o no cocido, ponerlo en el centro y obviamente si sale seco, nuestro pan de Pascua estaría cocinado, ¿ya? Y la otra pregunta, ¿en qué momento se agrega el agua? El agua se agrega cuando se disuelven las especias y agregado a los frutos secos. Ya en esa maceración, en ese momento se agrega el agua, ya junto con todos los ingredientes que son líquidos, ¿ya? Y obviamente siempre tengan un poquito de agua en caso de que su masa esté demasiado espesa. Ya o ven que está demasiado seca, incluso es muy difícil de esparcir en el molde. Entonces ahí agregamos un poquito de agua que puede ser adicional a lo que dice la receta. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda. ¿Van todos bien? No sé si Natalia Figueroa levantó la mano. Ahí le Sí, doy. yo tengo Ya. una duda. Primero es como para ver la consistencia, como para que me evalúe la consistencia del Ya. pan. ¿Eso está bien o está como rara? No sé. Que yo la siento pesada, más pesada que un queque por lo menos. Sí, Pero no sé si está más está... incluso está un poco más líquida la que tengo yo, pero todavía incluso puede servir, ya Ah, de sí. ese espesor. ¿Ya? Podrías agregar quizá un poquito más de harina, pero más que eso no. Habitualmente esta masa es así de espesa, es más espesa que un queque, ¿ya? Así que si es más espesa que un queque, estamos por buen camino, ¿ya? Ya, Lo esa ideal era es una que no nos quede pregunta. como Y un... lo otro es, ahora que ya la tengo con levadura y todo, usted dijo ¿Ya? que no se puede como esperar mucho antes de hornearla, ¿cierto? Cuando si hace mucho calor, yo dejaría unos 20 minutos reposar y ahí lo agrego al horno, porque te vas a fijar que a medida que va tomando más calor en el horno, va a empezar a inflar y lo ideal ahí es importante dejar los dos deditos, por lo menos que les decía, para que esto crezca y no se vaya a rebalsar el molde, ¿ya? Y así quede Ah, bien ya. armadito y no se salga, ¿ya? Ya. Pero si queda más rato con la levadura, mucho más rato que 20 media hora, no, no le va a pasar nada, ¿cierto? Si ustedes ven que aumenta mucho de tamaño, podría ser un peligro de que sobrepase el molde, ¿ya? Lo ideal es no sobrepasar el tiempo del leudante porque tiende a rebalsar, es como una efervescencia una vez tomando temperatura. Entonces no nos va a quedar armadito nuestro pan y puede que empiece como a liberar demasiada masa hacia afuera del molde. ¿Ya? Entonces lo ideal es que no aumente demasiado de tamaño al momento de estar reposando. Si tú ves que aumenta demasiado y llega al tope del molde, ya eso sería un poco más peligroso, ya porque al momento de agregarlo al horno sigue aumentando de tamaño. Ya así que lo ideal es que no aumente demasiado de tamaño en el momento del reposo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. De nada, Natalia. Y acá ya les voy a mostrar cómo queda más decorado. Como ven, ahí está el glaseado. Ay, se me están cayendo las flores. Y así queda su pan de Pascua. Si se fijan, siempre sobrepasa un poquito el molde, pero esto es cuando leudamos bien, no sobrepasamos el tiempo de leudante o no agregamos demasiado leudante. Ya también eso es importante, no sobrepasar el tiempo de leudante. No se preocupen si ven que los primeros minutos esto no aumenta, pero ya cuando va a la mitad del tiempo de cocción va a empezar a aumentar y ahí da un poquito de susto que aumente demasiado. Pero va a aumentar, incluso aumenta un poco más y ya después sacando del horno al cambio de temperatura va a tender a bajar un poquito, ¿ya? Pero no es algo considerable, ¿ya?
¿Cuándo se corre ese riesgo que quede un poco más aplastado? Cuando agregamos, en vez de levadura, agregamos polvo royal, ¿ya? O polvos de hornear, ¿ya? Polvo royal en realidad es la marca, ¿ya? Si agregamos polvo de hornear, corremos un poquito más el riesgo de que esto se baje demasiado al sacar del horno, ¿ya? A diferencia, nos vamos un poco más a la segura si agrego levadura, ¿ya? Entonces, por ahí, si es que no quieren correr el riesgo, pueden solamente usar levadura y dejar unos 20 minutos reposar y eso es todo. Corren menos riesgo que esto sobrepase el molde. No sé si alguien más tiene duda. Aquí ya está nuestro pan de Pascua, sin huevo. Nos queda, ojalá, bien humedito. Déjenlo reposar, queda súper rico si ustedes lo dejan reposar el tiempo de 1 o 2 días y ahí recién partirlo, ¿ya? Si me preguntan algo muy importante, el tiempo de duración, el pan de Pascua al ser un poco más húmedo, podría descomponerse un poco más rápido, ¿ya? Así que si lo dejamos refrigerado, ahora que hace harto calor, no lo sugiero que lo dejen como por ejemplo a temperatura ambiente, sino que lo dejen en el refrigerador una vez abierto o en realidad una vez ya frío, lo dejen en el refrigerador y les puede durar un poco más de días. Habitualmente desde el día de que ustedes lo cocieron, por lo menos máximo 5 días, ¿ya? Sobre todo si queda muy húmedo, ¿ya? Así que entre más húmedo quede el pan de Pascua, más probabilidades de que ahí se generen algunas bacterias que puedan como producir algunos tipos de ácidos y puedan descomponer este pan de Pascua, considerando que tiene pasas, frutos secos que también pueden fermentar mucho más rápido, ¿ya? No sé si alguien más... Andreita, la última pregunta dice, sí, aquí nos dice Bordas, ¿con qué hizo el glaseado? Eso. El glaseado en este caso yo no me compliqué. Ahí tú ya contaste lo que era. Sí, es un típico glaseado que viene en bolsa, que en este caso es a base de almidón y azúcar, ¿ya? En este caso no he visto por lo menos glaseados que no tengan azúcar añadida. Hasta el momento no he visto uno sin azúcar. Ojalá en algún momento aparezca alguno así. La otra forma de hacer un glaseado es el clásico con claras de huevo y en ese caso sí se podría usar un endulzante, ¿ya? Pero es un poco más complejo, ¿ya? Pero si no se quieren complicar, pueden encontrar este es un clásico marca gourmet, pueden encontrarlo en todos los supermercados y la consideración para que les quede de esta manera que ustedes puedan ver la parte blanca es no ir agregando de a poquito el agua a estos glaseados porque indican una cierta cantidad de agua, pero habitualmente cuando lo agregas queda muy líquido. Me ha pasado bastante con estos tipos de productos, entonces finalmente lo mejor es ir agregando de a poquito las gotitas, revolviendo hasta tener algo más espeso y blanquito. Sí, ahí la última, alcancé a leer la última pregunta. La parte del azúcar se mezcla en la mitad con el macerado y la otra mitad con el aceite o la mantequilla o margarina. Ahí es en esa parte es donde se agregan las partes más dulces, ¿ya? O el ingrediente que vamos a usar como para endulzar nuestro pan de Pascua. No sé si alguien más tiene otra duda. Antes que ya terminemos nuestro taller, espero que les haya gustado mucho, hayan aprendido a realizar su propio pan de Pascua. No paguen de más por los panes de Pascua de supermercado que no siempre son tan ricos, no siempre nos van a gustar, pueden compartirlo en familia. Así que obviamente en esta ocasión adelantamos el taller para que ustedes pudieran hacer sus panes de Pascua antes de Navidad, pudieran practicar hoy día y ahora ya están dados para el éxito, ¿ya? Así que si quieren mandarnos fotitos de sus panes de Pascua, los pueden mandar ahí en el Instagram, dejarlos, etiquetarnos ahí para que podamos ver sus preparaciones ahí en resultado del taller de hoy. Y obviamente desearles unas lindas fiestas para todos, tanto en Navidad, para quienes están con su familia, para quienes lo pasen solito también, y obviamente un próspero año nuevo.
Y obviamente para quienes estén ya terminando sus últimos exámenes, clases o pruebas, mucho éxito y no a rendirse que queda todavía harto todavía para seguir avanzando. ¿Ya? No sé si Carito quiere decir algo antes de terminar. Y queremos agradecerle a todos quienes se pudieron conectar hoy, recordarles que este espacio, chiquillos, es para ustedes, así que aprovechenlo, en donde se van a poder aprender a alimentar de manera más saludable. Así que muchas gracias y me sumo a lo de la Andreita, desearles unas felices fiestas junto a sus familias. Disfruten y, y aprovechen de hacer estas cosas que son súper ricas y saludables, po. Si tienen dudas, igual nos pueden escribir y como dice la Andreita, esperamos ver sus panes de Pascua. Envíenlo, ahí está, Sí. ahí Carlos compartió la dirección de correo. Así que tengan linda tarde y muchas gracias por conectarse. Un abrazo grande para todos. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos Todos a todos. al próximo año ya, en el Nos vemos taller el de próximo año. Sí, que Que estén muy bien, estén cuídense. bien. Chao, cuídense. Gracias, Andreita. Gracias por Muy lindo pan de todo. Pascua. Chao, chao. Chao, chicos. gracias. Chao. Chao, muchas gracias.